Bien, hoy quiero dedicar tiempo al tema Escuela de Chicago e interaccionismo simbólico. Es un tema amplio. ¿Por qué amplio? Porque nos implica al menos haber revisado 5 o 6 autores. El primero, bien conocemos, Alvin Small, Robert Ezra Park, que son quizá los iniciadores de esta sociología. Después veremos a dos autores muy interesantes, que es Charles Horton Cooley y W. E. Thomas, que es muy famoso en el ámbito de la sociología. Y cerramos rápidamente con las aportaciones de George Herbert Mead y Irving Goffman, ¿no? Que también son autores muy renombrados en sociología. De hecho, todavía se siguen haciendo investigaciones con sus aportaciones. Ahorita lo platico en un momento. Básicamente voy a retomar las aportaciones del interaccionismo simbólico desde el texto de George Reed. Hay que entender a la Escuela de Chicago como el primer departamento de sociología en América. Mead y muchos autores estudiaron en Europa y en América, obviamente, particularmente en Norteamérica, pues no existían departamentos de sociología como pasaba ya en Francia, en Alemania principalmente. Entonces, pues bueno, la Escuela de Chicago es importante en sociología porque es la primera vez que se conoce la sociología en América y en América del Norte. Uno de los primeros autores, W. E. Thomas y Florian Czarniecki, como puedan pronunciarlo, aporta a la sociología quizá uno de los temas más atractivos que yo sugiero revisen o lo podemos comentar en algún momento. Hay un estudio muy famoso que aquí coloco en el nombre original, que es The Polish Peasant in Europe and America Monograph of an Immigrant Group. Estamos hablando de 1918-1920. ¿Qué pasó aquí? Bueno, Thomas y Czarniecki lo que estudian es cómo viven los migrantes de Europa, su transición y adaptación a América, en un lugar donde pues, bueno, es una tierra nueva para ellos, hay otro idioma, hay otro clima, hay otras formas de pensar. Y la aportación sociológica de ellos es que, como está ahí entre comillas, es que si el migrante define su situación como de migrante, como de extranjero, sus condiciones o sus consecuencias van a ser reales. En otras palabras, si una persona migra a otro país, no migra y cambia en automático su forma de pensar, de comer, incluso de vestir. No, para nada. De hecho, lo que dice Thomas y Czarniecki es que estas personas se definen todavía como personas que viven en Polonia y, por tanto, las consecuencias en América son reales. Viven como si estuvieran en Polonia. Hay fechas que celebran en América, pero que también celebran en Polonia. Entonces, aquí la idea es de que las personas definen su situación. Robert Ezra Park y Ernest Burgess desarrollan básicamente uno de los primeros libros en América donde dan a conocer el trabajo de la ciencia sociológica. Como pueden ver ahí, An Introduction of Science of Sociology es quizá uno de los textos más antiguos, ¿no?, que hay desde Estados Unidos y América. Su aportación es muy amplia. Básicamente lo que dicen los autores, lo pueden ver ahí en la cita, es que los seres humanos desarrollan formas sociales, pero mediados por entornos materiales o bien urbanos. En otras palabras, los seres humanos se organizan en entornos materiales en la ciudad o en el campo, pero están manifestando también organizaciones sociales.
Ellos proponen un famoso término que es el de zoning en inglés, y en español le han colocado el nombre como zonificación. La zonificación significa hacer círculos concéntricos de los centros de las ciudades y con ellos poder identificar dónde se van ubicando distintos grupos sociales. El Central Business District, así como lo nombraron Park y Burgess, comprende no solo temas económicos, como dice la palabra business, ¿no?, sino también políticos, también de consumo, también de comercio. Y conforme uno se va alejando del centro, se dedica a la vivienda, se dedica al campo, se dedica entre otras cosas. Y no solo eso, dice Burgess y Park, sino que hay otro tipo de migrantes cada vez más lejos, ¿no? En pocas palabras, viven más lejos los que menos tienen y viven más cerca, más céntrico, como dicen algunos, la gente que tiene más poder económico o incluso es parte de la clase que toma las decisiones, ¿no?, o el gobierno. Cooley, Charles Horton Cooley es el primero que desarrolla un término en inglés que se llama socialization. Dicho término lo podemos traducir como socialización, lo traducimos directamente, aunque dicen que no es lo correcto. Pero bueno, esencialmente lo que nos dice Cooley es que el ser humano al menos tiene dos sentidos. Tenemos un sentido de la socialización. ¿Cuál es? Que tenemos conciencia social, pero también tenemos conciencia de la organización. Esto quiere decir que nosotros vamos aprendiendo cómo socializar, ¿sí? Nadie nace con las reglas de socialización como el buenas tardes, con permiso. Es más, nadie sabe dónde se colocan los cubiertos, ¿no?, si es que es el caso. O bien, en casos más extremos, como en el caso de Asia, ningún niño oriental, chino, coreano, japonés, nace aprendiendo comiendo con los palillos chinos. Eso es a lo que llama Cooley el sentido de la conciencia y el sentido de la organización. Y es muy interesante porque él estudia dos grupos que en sociología se han vuelto muy famosos, que es el grupo primario y un término que lo dejé en su idioma original, que es el looking glass self. Y aquí es difícil traducirlo. Han hecho la traducción como el self o el mí mismo, el reflejo del mí mismo. Sería lo correcto, más o menos, ¿no? Los grupos primarios, la familia, la escuela, el trabajo y posteriormente el Estado, nos dicen cuál es nuestra conciencia social. Y nuestra conciencia de organización y de respeto de normas, seguimiento de ciertos patrones, lo aprendemos a través de nuestro reflejo en mí mismo. Es decir, qué dirán de mí, qué dirán de Eric como profesor, qué dirán de fulanito o fulanita como tal, ¿no? Si ustedes tienen ese sentido, diría Cooley, están correctamente socializados, ¿no? Eso es lo que comienzan a estudiar los autores, vamos a decir, fundadores de la Escuela de Chicago. Pero sin duda, los principales autores del tema que voy a tratar hoy están contenidos en dos, principalmente. Hay que entender a la sociología interaccionista, al menos con 7 principios que están aquí. La sociología interaccionista, ante todo, va a avanzar en un punto que, pues bueno, posiblemente no habían escuchado por distintas razones. No es normal, apenas vamos conociendo los temas. Pero hay que tener en mente lo siguiente: los dos autores que me voy a comentar tienen estos principios o estas ideas primero, ¿no? Número 1, todos tenemos capacidad de pensamiento, nada nuevo. Ok, número 2, el pensamiento es una interacción social. Es decir, nosotros interactuamos
en el mismo sentido que comenzamos a pensar. El número 3 dice, interactuar es aprender significados y símbolos, como colores, letras y demás, palabras, por supuesto. Y el número 4, usando esos signos y símbolos, adquirimos el actuar humano que conocemos. El número 5, es posible modificar los signos y significados. El número 6, modificar signos y significados genera que podamos nosotros decidir o evaluar qué hacemos o qué no hacemos. Y el número 7, emergen lo que llaman los interaccionalistas pautas entretejidas. Puedo decirles que estos principios básicamente lo que nos dicen es que la mente humana, y aclaro, la mente humana es esencialmente colectiva. La mente del ser humano es intersubjetiva, es decir, la compartimos con la gente con la que convivimos. Esto quiere decir que nadie tiene ideas absolutamente propias. Todas son una filtración, vamos a decir, una selección de distintas ideas, y nosotros, conforme pasan los años, vamos adquiriendo, siguiendo ciertos patrones de conducta, o bien dejando de hacer o de realizar ciertos patrones de conducta. Por tanto, el interaccionista o un sociólogo que se concentra en este tema del interaccionismo, pues tiene que entender que la mente y las decisiones, las formas de hacer y de pensar, pues son colectivas, no están en el sujeto, en el individuo, están en un aprendizaje social. El interaccionista simbólico asume, insisto, que nuestras formas de hacer y de pensar son aprendizajes, son cosas que vamos paulatinamente adquiriendo a través del pensamiento, de la interacción, de uso de símbolos, de signos, de significados, a través de que podemos modificar, agregar o quitar ciertos símbolos o significados, decidir si los utilizamos o no, o en qué momento los utilizamos o no, y generar pautas entretejidas, o como les comparto el término, intersubjetivas, es decir, que compartimos durante nuestra interacción. Vamos con Mead. Insisto, son dos autores centrales los que han desarrollado esto. Y el principal o el primero fue George Herbert Mead. A mí me gustó mucho este autor, su propuesta me parece muy interesante. La propuesta la voy a sintetizar en su texto que se llama Mind, Self and Society. Miren de qué año, 1934, ya llovió y granizó. Y hay al menos 4 puntos que hay que retomar. Esta teoría, esta propuesta dice que lo primero para estos autores, como son estadounidenses, junto con la mente, ponen en el centro del tema sociológico al grupo y luego al individuo. Muy interesante, en Estados Unidos ustedes verán que a veces las cosas van al revés, ¿no? Primero el individuo y después todo lo demás, ¿no? Aquí no, Mead comienza colocando el grupo y después el individuo. Es muy importante. Cada uno de nosotros es producto de un grupo. ¿Ok? Número 2. El acto. Y aquí vienen unos términos interesantes. El acto es lo que genera lo social. Y al menos hay 4 fases, ¿no? Que obviamente son muy sencillas de entender. Queremos hacer algo, es decir, hay un impulso, percibimos las cosas, decidimos qué signos o palabras utilizamos y después llevamos a cabo el acto. Podemos sintetizarlo como diciendo, oiga, tengo una duda con el profesor. El primer impulso es, bueno, ¿cómo me refiero a él? Y utilizamos el término de profesor o profesora. Después ya
tú puedes manipular si es con amabilidad o es imperativo. ¿Por qué me puso 5? ¿No? Y ya la consumación lo dices o no lo dices, ¿no? Es esto. Pero el acto permite al menos el uso de lo que dicen los interaccionistas, que es gestos o bien símbolos significantes. ¿Es correcto? Los interaccionistas le dan mucha importancia al gesto, a los símbolos. Con Meet, ustedes tengan en mente que la persona proviene de un grupo, realiza actos, ¿no? Y esos actos están apoyados no solo en los impulsos o en la percepción y en la consumación, sino en gestos y símbolos. La sonrisa, el guiño del ojo, que podemos confundir con un tic, o bien la mirada seria y dura para representar que estamos molestos. Durante esos procesos, gestos y demás, al menos hay 3 procesos, dice, sociopsicológicos. Somos inteligentes. Cada una de ustedes son inteligentes, porque tienen capacidad para adaptarse a todas las situaciones sociales, a todas. A una misa solemne, a un sepelio, a un evento de chistes, ¿no? Con el cómico que ustedes prefieran. Eso es inteligencia. A la clase, ¿no? Ahorita. Y junto con esa inteligencia tenemos conciencia. Es decir, tenemos conciencia de lo que estamos haciendo nosotros, de que nos están viendo, y también sabemos que los demás los estamos viendo. Por tanto, en ese logramos captar el significado. Con esos procesos mentales viene quizá la aportación más famosa de Mead, que es el término de self. Y en sociología se acostumbra mucho dejarlo así, self, porque es un término totalmente estadounidense. Totalmente, y viene del lenguaje inglés. Y el self en español equivale a la frase mí mismo. Y es la capacidad que cada una de ustedes tiene para considerarse objeto social. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ya están construyendo su self internacionalista, es decir, paulatinamente ya están logrando verse a sí mismas, a sí mismos, como no solo con el nombre que tengamos. Por ejemplo, voy a colocar el mío, Eric. Eric se comenzó a ver como sociólogo a partir del segundo semestre. ¿Cómo logró eso? Pues a través de todo este proceso que platicábamos, comenzó a convivir con gente que era socióloga, en una facultad donde era sociología, los textos eran de sociología, los profesores eran sociólogas o sociólogas, se adaptaba dicha persona a dicho contexto. Se comenzó a autoconsiderar de esa manera hasta que llegó a concebirse como un otro generalizado. ¿Qué es ese otro generalizado? Es lo que dice Mead, un self grupal. ¿Qué es eso? Pertenecer a un grupo. Lo que estudia Mead es cómo es que llegamos nosotros a pertenecer o no a ese otro generalizado. Habrá alguno de ustedes que digan, a mí no me gusta ese término de generación post-COVID, a mí no me gusta la de generación X, ¿no? De los que fuimos adolescentes ahí en los 90, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero bueno, sociológicamente se puede analizar eso y ver cómo la persona se identifica o no con tal o cual grupo que él llama a Mead self-grupal. ¿Ok? Todo esto es un proceso psicosocial. Es lo más interesante con Mead. Pasemos con Goffman. A mí me gusta más Goffman porque, bueno, ambos son muy atractivos para mí, pero Goffman creo que lo disfruté más porque me parece más consecuente su explicación. Mientras que Mead es más desde el corte de vista psicosociológico, porque él es psicólogo, es médico incluso.
Mead estudió medicina. Y en el caso de Goffman, no. Goffman sí es mayormente sociólogo, pero tiene conocimientos en psicología. Y Goffman tiene un libro muy famoso, siempre recomendable, que se llama Presentation of Self in Everyday Life, que más o menos significa como la representación de la persona en la vida cotidiana. Así lo conocemos en español. Lo interesante de Goffman es que él toma como metáfora el tema de la dramaturgia. Es decir, el ser humano, vayamos más allá del tema de la psiquis y si se reconoce como tal o tal persona conscientemente. Vayamos más allá de la psicología. Regularmente lo que hacemos son representaciones teatrales. Y me gusta esta frase porque es muy cierto. Es decir, en muchos eventos de la vida cotidiana, nosotros tenemos al menos esto que está ahí enlistado. Tenemos un escenario, una situación, tenemos un vestuario y por tanto tenemos unos modales o unos papeles que seguir, una expectativa de lo que va a hacer el otro. De tal modo que cuando tú vas a comprar un café a una cafetería que no es Starbucks, el escenario te permite otro tipo de dinámica, ¿no? Hola, buenas tardes, no te preguntan ni te saludan falsa o fingidamente, no le ponen el nombre a tu taza de café. Bueno, pasa otra cosa. Y tú cooperas, nosotros cooperamos para que eso suceda. Otro ejemplo. En las sesiones presenciales que seguramente tuvieron en la prepa o en otras licenciaturas que ya cursaron, el profesor pues es una puesta en escena. Yo me disfrazo literal a la letra de profesor, utilizo mi lenguaje como profesor, cambia mi voz incluso, y ustedes cooperan, ¿no? Se entienden como estudiantes, toman el papel, todos cooperamos en escenario, situación, vestuario, roles o modales para que dicha situación acontezca. Entonces es muy interesante porque muchas situaciones sociológicas o sociales, se pueden explicar a partir de este enfoque y ver cómo es que las personas cooperan o no a tales o cuales eventos. Oiga, profe, ¿y qué nos la pasamos fingiendo o simulando las cosas? Mi respuesta, como todo sociólogo, es sí, pero al mismo tiempo no. Es decir, oiga, cuando vamos a una misa o bien oficiamos un matrimonio, ¿estamos fingiendo? Sí. Me disculpan, pero habrá amor puro y lo que gusten. Pero estamos fingiendo, es una puesta en escena. Ahora, que se lo tomen en serio y que lo vivan en serio, bueno, eso ya es otra cosa. ¿Ok? Pero el momento, o sea, la situación, hay todo, escenario, lugar, la iglesia o con el juez de paz, ¿no? En el registro público. Hay una situación, sí, matrimonio, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Estaba yo en el tema de la fachada de la simulación. Sí es cierto. Hay cierto tipo de simulaciones y no quiero decir fingimientos, pero sí se pueden simular muchas cosas. Y eso genera cierto tipo de procesos sociales. También simulamos la compra, también simulamos la molestia ante tal o cual falla en la compra y demás, ¿no? Lo que estudia Goffman es que esos procesos derivan en otras situaciones, que es lo que él llama distanciamiento del rol, manipulación de las impresiones o estigma. Es decir, puede ser que haya personas que no entienden bien su papel
o no entienden bien sus procesos sociales. Y por tanto, las distintas situaciones sociales cambian. Él estudió mucho el tema de los enfermos, el tema de las personas que tenían discapacidad, el tema de las personas de pues de raza negra, ¿no? O afrodescendientes, que pues precisamente en cada situación social se alteraba. Hay muchos ejemplos. Yo ahí, conociendo la biografía de Cassius Clay, o mejor conocido como Muhammad Ali, este boxeador afrodescendiente muy exitoso en los 50s, en alguna vez en una entrevista que vi, narra cómo a él le tocó todavía en Estados Unidos ir a los restaurantes y que él pidiera o bien ordenara algo para comer y le preguntaran, pues sí, pero ¿dónde está la persona que te acompaña? Y él respondía, bueno, pues no me acompaña nadie, vengo solo. Ah, es que aquí solo servimos a negros, pero si vienen acompañados con alguien. Pero ¿quién es ese alguien, no? Mi esposa o mi mujer. Dicen, no, es otra persona. Finalmente termina diciendo que no le servían porque no iba acompañado con una persona blanca. Entonces, pues bueno, ahí el escenario, la fachada, la apariencia, todo eso se altera y se muestran algunos distanciamientos del rol, manipulación de impresiones, estigmas o marcas, en este caso el color, ¿no? Finalmente, Goffman termina propone un término muy famoso que es el frame analysis, que tampoco tiene traducción. En inglés, frame pues significa muchas cosas, ¿no? Entre ellas marco, y en español lo hemos dejado, vamos a decir, lo hemos traducido como análisis de la situación o análisis estructural. Es decir, el sociólogo debe de ver cómo es que en una situación social se dan todos estos procesos de escenario, fachada, apariencia, entre otros, para conocer bien cuáles son los principios o las reglas que se esperan que se cumplan en cada situación. Es muy interesante en muchos terrenos, ¿no? En terrenos de la ley, ¿no? Legales, en terrenos de la política, ¿no? Ver en la situación cómo responde, qué responde. Incluso aquí se utiliza mucho el estudio del lenguaje utilizado, es decir, el tipo de palabras que utilizamos, ¿no? Eso dice mucho de la manera en que vivimos la situación, ¿vale? Eso es lo que nos aporta Goffman, digamos. Es quizá uno de los autores que a mí me llama mucho la atención, porque sí, yo creo que mucho de la vida cotidiana estamos en constantes presentaciones teatrales, ¿no? La sesión de la escuela, ¿no? La situación de compra, ¿no? de ropa, ¿no? O bien la situación de estar formados en el banco, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces todo eso son escenarios que esperamos ciertas formas de tratamiento y demás, ¿no? O de situaciones o de acciones. Entonces, eso sociológicamente hay que conocer bien cuáles sus principios y cuáles son las expectativas que todas las personas buscan, ¿no? O desean que suceda en tal situación, ¿no?